Nuevamente agradecemos a nuestro Señor por darnos esta bendición y pues ahora nos disponemos a seguir escudriñando las Escrituras, una porción más de la palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, rápidamente pues empezar a buscar en nuestra Biblia el libro de Éxodo. Allá en el capítulo 24 vamos a estar comenzando a leer algunos versículos ahí. Vamos a remotarnos, vamos a ir en nuestros pensamientos allá en aquellos años, ¿verdad? Después de que el pueblo ha sido liberado. Les invito, hermanos, a que recordemos todas aquellas enseñanzas, ¿verdad? Cuando Dios los sacó de Egipto, cruzaron el mar, estuvieron después en el desierto. Hubo una ocasión, llegó un tiempo en que se les preguntó al pueblo esto: ¿quién está por Jehová? Tenían que mostrar a Dios, hacer una decisión en dónde estaban. ¿Estaban con Jehová Dios o estaban en otro lugar? Esta palabra o esta pregunta aparece realmente en varias ocasiones en la Biblia, o algo similar en diferentes tiempos, ¿verdad? Pero es la misma idea. ¿Quién está por Jehová? Y es una pregunta, pues, que es importante, tanto sí en las enseñanzas que vemos en las Escrituras, pero también para nosotros, ¿verdad? Examinarnos, dice las Escrituras también, examinarnos a vosotros mismos si estamos en el camino del Señor. Bueno, pues les decía, en Éxodo 24:12 nos dice primeramente: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿No es cierto que nos dice las Escrituras que toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios? Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Para eso sirve, y sí, mientras nos dice eso en el Nuevo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento es el mismo propósito siempre. Los mandamientos de Dios son para enseñarnos, para corregirnos, para animarnos, para instruirnos en justicia. Tanto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y a los judíos y realmente al mundo entero, como también ahora en el Nuevo Testamento. Hermanos, pues nos damos cuenta que la palabra de Dios que fue entregada a Moisés allá en el monte, como lo vemos aquí, cuando Dios le pidió a Moisés que subiera, fue algo, si vemos, no vamos a leer todo el capítulo, pero realmente varios capítulos ahí en Éxodo, ¿verdad? Estos últimos, pues nos da muchos detalles de lo que sucedió en ese tiempo. ¿Cómo es que Moisés subió? Que Dios le pidió que fuera acompañado por otros hombres, pero que no subieran al monte, sí, que se quedaran allá abajo de aquella montaña, o aquel monte, ¿verdad? Y Moisés solo subió. Dice, y subió en aquella nube. O sea, que seguramente subió tanto, tan alto, que ya no se le veía, sino que lo ocultó aquella nube, ¿verdad? De tan alto que estaba aquel lugar. Y allá estuvo Moisés varios días. ¿Sí? Pues dice después, un poco más adelante, el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Se preguntaba el pueblo. No sabemos qué le pasó. Al pueblo ya se le hacía mucho tiempo, 40 días y 40 noches. Pero se desesperaron. Así como recuerdan que al rey Saúl también se le dio un mandamiento y Saúl se desesperó. Estaban a punto de ir a guerra y Dios le mandó que no ofreciera, que no hiciera holocausto, sino que esperara al profeta. Y el pueblo se le estaba desertando.
Y Saúl ofreció un sacrificio a Dios. Y podemos pensar, bueno, pues es algo bueno ofrecer un sacrificio. Dios pedía sacrificio de animales. Pero sí, eso bueno que es ofrecer a Dios, lo convirtió en algo malo, Saúl, porque desobedeció a Dios. Él se desesperó. Confió más en él, en el pueblo, en las personas, que en el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque Saúl después llegó el profeta y se le dijo, ¿qué has hecho? Dijo, pues es que no llegabas. Bueno, ¿verdad? Diciéndole, se me desertaba el pueblo. Haciéndole saber, pues, porque se tardaba el profeta, ¿verdad? Y el pueblo se desertaba, o sea, se estaban yendo, se comenzaban a ir ya por el temor, porque pues aún no recibían aquella bendición de Dios, podemos pensar, ¿verdad? Esperando al profeta. Y viendo ahí el enemigo cerca. Pues el pueblo aquí, cuando Moisés subió al monte, fue algo similar. Dios no les había dicho que hicieran algún sacrificio, sino deberían solamente esperar a Moisés con aquellos mandamientos que Dios les daría a él. Pero se desesperó el pueblo, pues. Esa es la situación ahí, en este momento. 2 capítulos antes, en Éxodo 32:7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mientras estaba Moisés allá esos 40 días y 40 noches con el Señor, recibiendo aquellos mandamientos, allá el pueblo, como decíamos, se desesperó y se corrompió. Y sabemos la historia, ¿verdad? Recordamos aquello que el pueblo hizo, aquel becerro de oro, ídolos a los cuales adoraron. Pero no todo el pueblo, ¿verdad? No todo el pueblo cometió aquel mismo error, y eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿verdad? Pero esto es lo que sucedió, pues aquí nos ve. Dios sabe todas las cosas, sí, mientras estaba allá con Moisés, el Señor sabía lo que el pueblo estaba haciendo allá abajo. Dice, anda, Moisés, desciende, baja pues del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Corrompido quiere decir que se ha echado a perder, ¿verdad? Aquello bueno, por sí, podemos pensar en una manzana, ¿verdad? Algo bueno para comer, algo delicioso a nuestra vista, se puede corromper. Y cambia de color y aún huele feo, y no solamente las manzanas, cualquier otra comida podemos pensar. Pues algo similar, ¿verdad? Podemos decir del pueblo. Algo bueno, algo que era para sacrificio a Dios, para servir a Dios, se corrompió, ¿verdad? Ahora ya no están sirviendo a Dios, están sirviendo a los Baales, a los ídolos. Anda, Moisés, ve y haz lo que tienes que hacer. Así que esto fue lo que sucedió en el versículo, en Éxodo 32:1. En Éxodo 32:1, por favor, si me acompañan ahí. Nos dice sencillamente, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? Esto fue lo que dijo el pueblo a Aarón. Aarón, siendo el hermano de Moisés, él también falló. Él también se equivocó, él también
pecó. Porque escuchó la voz del pueblo, habiendo sido la mano derecha de Moisés para cuando sacaron al pueblo de Egipto. Aún Dios utilizó a Aarón para que hablara por Moisés. Porque Moisés decía, yo soy torpe de habla. No sé hablar. Pero Dios lo había escogido a él. Y Moisés, ¿verdad? Diciendo eso, Señor, pero yo no sé hablar. Bueno, pondré a tu hermano, yo te diré a ti, y tú le darás a tu hermano lo que ha de hablar. Y Aarón era el que decía aquellas palabras ante el faraón. Pues este Aarón cometió este error también. Les hizo aquel ídolo que el pueblo pedía. Qué pronto se desviaron, ¿verdad? Qué pronto se desviaron después de haber visto toda esta maravilla de Dios, como mencionábamos en estas 10 plagas cuando estaban ante el faraón y una por una. Dios dice que dejes de ir a su pueblo y faraón, no lo dejaré ir. ¿Quién es tu Dios para que yo deje ir a los judíos? Bueno, pues Dios mandará una plaga. Y ahí lo mandaba. Y otra, y otra, y otra. Hasta 10. Hasta 10 plagas. Con gran poder. Cada una de ellas era algo para que nos abre los ojos, ¿verdad? Algo que no vemos normalmente porque no es posible. Solamente Dios podía hacer aquellas cosas. Pues aún cuando salieron del pueblo, cuando finalmente aquella 10ª plaga venció al faraón y dejó ir al pueblo de Dios, Dios abrió el mar porque ya se había arrepentido aquel faraón mandando el ejército, y ahí el pueblo entero de Dios vio que se abrieron las aguas del mar para que cruzaran, y cruzando, viniendo atrás los soldados del faraón, se cerró el agua para proteger al pueblo. Qué cuidado tuvo Dios de su pueblo, ¿verdad? Y todo esto con gran poder, con grandes señales. Y aún así, inmediatamente el pueblo se desvió. Algo muy similar recordamos, si me acompañan a Gálatas, aunque vamos a regresar en un momento más otra vez allá por Éxodo, pero si vamos primero a Gálatas 1, vamos a leer del 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10 nos dice así: palabras de Dios a través de Pablo, que nos dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como pues hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, entonces Pablo, algo muy similar a lo que estamos viendo ahí con Moisés y el pueblo de Israel, está sorprendido. ¿Qué tan pronto se desvió el pueblo? ¿Verdad? Allá con Moisés, después de haber visto todos aquellos milagros, todas aquellas obras tan grandes de Dios, 40 días Moisés se tardó allá en el monte y se desviaron.
40 días. Acá no nos dice cuántos días, ¿verdad? Pero entendemos, pues, que Pablo estuvo trabajando con ellos, que Pablo quizás les predicó, que Pablo quizás convirtió a muchos ahí, quizás les ayudó a empezar la obra en ese lugar, pero Pablo sabía que estaban fieles, que estaban en el camino correcto, ¿verdad? Y después se desviaron, maravillado, ¿verdad? Maravillado, pensando o sabiendo o diciendo, wow, ¿verdad? Esa expresión que usamos mucho nosotros, wow, ¿verdad? ¿Qué tan pronto? ¿No andaban en el camino correcto? ¿Que no habían aceptado al Señor y su palabra y su evangelio y aún la estaban predicando y sufrían por el Señor y por su evangelio? ¿Y ahora? Alguien les trajo algo diferente. Les predicaron un evangelio diferente y se desviaron. Se alejaron de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. ¿Sí? Dice el versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Y Pablo después explica, no es que haya otro, no es que hay muchos evangelios o más que uno, no, hay uno solo. ¿Verdad? Una sola verdad, como sabemos, un solo camino, una sola fe, una sola esperanza, como también un solo Dios, un solo bautismo, un solo cuerpo, que es una iglesia. ¿Verdad? Pero aún se desviaron y Pablo les está diciendo, fíjense qué tan claro, qué tan firmes debemos estar, porque este evangelio que ellos conocían y este evangelio que tenemos ahora en nosotros en nuestras manos ha sido probado por Dios mismo. ¿Recuerdan? Otra vez, todos aquellos dones milagrosos, todos aquellos milagros que sucedían en el tiempo de los apóstoles, aún era para probar que esta era la palabra de Dios. Dios mismo estaba con ellos y probando, haciendo milagros. Desen en cuenta, yo estoy con ellos. Porque todo esto pueden hacer. Hablar en lenguas, sanaciones y todo aquello. En ese tiempo se comprobó. Ya no. Ya está comprobado. ¿Verdad? Entonces, tan seguros deberían de estar y tan seguros debemos de estar nosotros hoy en día también, que esta palabra y este evangelio que tenemos es el verdadero, es del Señor, y que no debemos de aceptar otro, que nos dice el 8 otra vez, el versículo 8, donde leímos Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, porque recuerden, aún los apóstoles eran hombres, podían equivocarse. Claro que no encontramos eso en la Biblia. Entendemos, ¿verdad? Hasta donde nos explica, los 12 apóstoles se mantuvieron firmes hasta el final. Pero eso es lo que está explicando Pablo. Si aún nosotros trajéramos otra cosa diferente, no nos escuchan. ¿Sí? Si aún Pablo mismo, o Pedro, o cualquier otro de los apóstoles, ¿verdad? Y aún dice, o un ángel del cielo. Si se apareciera, si bajara un ángel del cielo y les enseñara un evangelio que es diferente a lo que ya saben que ha estado comprobado por Dios, no lo acepten. ¿Sí? Sepan que aquello es mentira, que no es correcto. Os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito o separado de Dios o en pecado. Aquella persona que habla un evangelio diferente no está con Dios. Como a los judíos, ¿verdad? Que se les decía que recorrían mar y tierra. Los judíos recorrían mar y tierra buscando discípulos, ¿sí?
para hacer prosélitos, o verdad, convencerlos para que vinieran al judaísmo, pero decían, cuando los hallan, los hacen 10 veces más hijos del diablo. ¿Por qué? Pues simplemente porque es otro evangelio. Porque los judíos estaban desviados y no era la verdad. Pues algo similar también es para nosotros, ¿verdad? Pues busco ahora el favor de Dios o de los hombres. Termina esa sección, ¿verdad? O el 10 ahí, el versículo 10 haciendo otras preguntas. ¿A quién pues queremos agradar? ¿Verdad? Vamos a agradar a aquella persona que se hace llamar allá, hasta se me va el nombre, pastor, ¿verdad? El pastor tal dijo tal cosa. Así les llaman. O Dios dijo. ¿Qué debemos de pensar? Dios dice esto. En la Biblia Dios nos enseña esto, ¿verdad? Porque vamos a agradar a Dios y no al hombre. Pues si agradamos a Dios, ya no podemos ser siervos de Cristo. Ya no seríamos. Podemos arrepentirnos y corregirnos siempre, claro. Pero si no lo hacemos, nuestra esperanza no es ninguna, ¿verdad? Nuestra esperanza no existe. Así que eso está sucediendo allá con Moisés y el pueblo. Pronto se alejaron. Y acá con Pablo en la iglesia de Galacia sucedió lo mismo. Esperemos nosotros, ¿verdad? Que aquí nosotros en la iglesia en Dover nunca nos suceda esto. Por supuesto, que nos mantengamos siempre en ese evangelio de Dios. Y la iglesia del Señor en todo lugar también. Por eso debemos de seguir orando, ¿verdad? De estar firmes. La vez pasada hablábamos de eso. Orar por nuestros hermanos, orar por nuestra salvación, orar por los que no han venido al Señor, porque Dios escucha nuestras oraciones si somos justos. Si hacemos su voluntad, dice las Escrituras que Dios escucha la oración de los justos. ¿Verdad? Entonces pidamos por aquellos que no han venido. Dios nos dice eso. Recordamos que Dios nos manda a orar por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos, por los encarcelados, por nuestros gobernantes y por todas las personas para que vengan al Señor, ¿verdad? Pues el pueblo de Dios era duro para humillarse y eso lo encontramos y lo repetimos muchas veces. Porque esto ha quedado, nos dice las Escrituras, que el Antiguo Testamento está escrito, ¿para qué, hermanos? Para el ejemplo nuestro, de las cosas que sucedieron en aquel tiempo. No para seguir los mandamientos, ya lo sabemos, que ya no seguimos aquella ley, aquellos mandamientos de Dios, pero sí vemos estos ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos viendo con el pueblo ahí, al haberse tardado Moisés, ahí hicieron ídolos, se desesperaron. Bueno, aprendemos la paciencia, ahí aprendemos que debemos de tener nuestra confianza en Dios, que Dios es el que decide cuándo, ¿verdad?, se hacen las cosas, etcétera. Les decía que íbamos a regresar a Éxodo. Vamos por favor a otra vez allá en capítulo 32. Y versículo 9, en donde ahí en un versículo corto también nos dice esta manera de ser del pueblo. Éxodo 32, 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Verdad? Y hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es aquello de que no está dispuesto, lo que quiere decir esto, que no está dispuesto a llevar la carga, que no está dispuesto el pueblo a servir a Dios, a esforzarse. Eso es lo que quiere decir, que es de dura cerviz. Es duro para humillarse ante Dios,
para servir al Señor. Palabras directamente de Dios a Moisés, ¿verdad? Por cierto, es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Bueno, nosotros de ninguna manera debemos de ser así. De ninguna manera, al contrario, ¿verdad? Dice, vamos a Hechos en el capítulo 7 ahora, por favor. Hechos en el capítulo 7. Del versículo 51 al 54, nos dice, duros de cerviz, está aquí Esteban, ¿recuerdan? Esteban que estuvo predicando y dando aquel evangelio, aquel mensaje del evangelio, sí, al pueblo, todavía al pueblo de los judíos. Pero ahora, aquí este hombre es un cristiano ahora. Es un cristiano, es un servidor de Dios y está predicando, les está diciendo duramente que pues están alejados de Dios, que no hacen la voluntad de nuestro Señor. Esteban, siendo cristiano, está predicando duramente. Dice el 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les estaba predicando muy duro, ¿verdad?, a los judíos, para que se convirtieran al Señor, que se dieran cuenta que habían sido rebeldes a la palabra de Dios, igual como sus padres. Y eso cuando dice como sus padres, esta es una de las cosas que se está refiriendo, lo que estamos viendo allá con Moisés en el monte, allá en el desierto. ¿Sí? Esa es la rebeldía del pueblo que se está refiriendo Esteban. Y muchas otras, ¿verdad? Porque vemos al pueblo rebelde en muchas ocasiones, como mencionábamos al principio. Entonces, al decir estas palabras ciertas, Esteban está hablando la verdad. El pueblo se dio por ofendido, vamos a decirlo de esa manera. ¿Pero debían de estar ofendidos? No, de ninguna manera. Aunque Esteban les estuviera predicando, era verdad. Y era para su arrepentimiento. Y en vez de arrepentirse y decir, Esteban tiene razón, ahí está el ejemplo de nuestros padres y nosotros estamos haciendo lo mismo. No, pues más bien se enojaron. Nos dice dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y bueno, pues lo apedrearon, ¿verdad? En el 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿verdad? Esto fue lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Así que lejos de arrepentirse, más bien se ofendieron y apedrearon a Esteban. ¿Nos pudiera suceder algo así a nosotros, como a Esteban? Sí. Ojalá Dios quiera que no, ¿verdad? Que nunca, pero aún debemos de estar dispuestos porque sabemos que el Señor nos dice tal cosa. Se van a ofender las personas al hablar. Que no nos dé miedo, ¿verdad? No nos dé temor. Claro, con mucha cautela y con la enseñanza no vamos a buscar
predicarles y decirles para provocando a ira. No, pero con enseñanza, ¿verdad? Con enseñanza, con el propósito de convencerlos, tener eso en mente, porque ese es el propósito. Pero sí, no sabemos cómo la gente puede responder, ¿verdad? Pero también nosotros, hermanos, así como se le dice al pueblo, también debemos de llevar aquel yugo de Cristo. Aquella carga, debemos de estar dispuestos a llevar aquella carga, esforzarnos. En Mateo 11, 29 y 30, lo tengo en pantalla, pero si gustan buscarlo en su Biblia. Mateo 11, 29 y 30 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para los discípulos, para todos los que queremos llegar al Señor. Debemos de aprender a ser como. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Los domingos, ya por varios domingos, de la manera que debemos de ser, el corazón, el tipo de pensamiento, el tipo de obras, el tipo de palabras que debemos de tener. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo muy similar. Debemos de aprender a ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? Manso, ¿sí? Humilde, de corazón, con toda sinceridad, ¿verdad? Muy humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? La salvación, ¿verdad? Pero muy interesante el versículo 30. Porque dice el Señor, porque mi yugo es fácil, mi carga, mis mandamientos es fácil. Mi carga es ligera. El Señor no nos manda a hacer, ¿se acuerdan que decíamos el miércoles? Que Dios no puso allá la salvación arriba de una montaña donde tenemos que ir a escalar o en medio del mar donde tenemos que nadar hasta allá para encontrar aquella salvación. O darle la vuelta al mundo o salir a las estrellas. No, más bien nos dice, ahí está cerca de cada quien. Está a nuestro alcance. ¿Verdad? Es solo nosotros, nuestro cambio de mentalidad hacia las cosas de Dios, escudriñar, ¿verdad? Aquí está la salvación en el Evangelio del Señor, cerca de cada quien. Pues así nos está diciendo nuestro Señor Jesús aquí también. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos de Dios, todo lo que vemos aquí, hermanos, los mandamientos del Señor, son fácil. Nada es difícil realmente. ¿Quién puede decir, aquel mandamiento es difícil? Ninguno. Pero nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Nosotros hacemos la carga pesada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque atravesamos nuestros sentimientos, porque atravesamos nuestros deseos, porque nos ponemos a veces primeramente nosotros mismos antes que a Dios. Pero el Señor nos dice eso. Su carga es fácil. ¿Sí? Sigámonos esforzando, hermanos, ¿verdad? Para aligerar nuestra carga. Porque dice el Señor que, ¿verdad? Pongamos toda nuestra carga sobre Él. Confiando en Él, es lo que quiere decir. Llevar sus mandamientos, como Él lo dice. Entonces tendremos aquella esperanza de la vida eterna.
no debemos mirar también hacia atrás, nos dice las Escrituras, y vamos a ahora Lucas en el capítulo 9, hermanos, si me acompañan a recordar estos versículos, esta enseñanza. Lucas 9, versículos 61 y 62, los últimos dos versículos de ese capítulo 9 nos dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto tiene una enseñanza bastante interesante. Muchas personas, ¿verdad?, dicen, bueno, pues qué de mal sería despedirse, si va a seguir al Señor, si se va a ir a vivir a otro lugar, si, ¿verdad?, no sabe cuándo regresará nuevamente a su familia o a los que están en su casa. ¿Por qué no va a poder despedirse de ellos? Pero no podemos concluir tal cosa. No podemos concluir que el Señor le está diciendo, no vayas a despedirte. Más bien le está diciendo, cuidado. Cuidado, porque ¿qué creen que va a suceder? Papá, mamá, ya me voy. Voy a ir a seguir al Señor, voy a ir a predicar. ¿Qué va a decir papá y mamá? No, mi hijo, no vayas. ¿Verdad? Oh, el hermano, la hermana, ¿qué te pasa? Ya no nos amas, etcétera, etcétera. En donde puede entrar la duda, ¿verdad? Por eso el Señor está diciendo estas palabras. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Siempre hacia adelante, ¿verdad? Allá esas palabras que nos pueden llegar, puede ser de desánimo o hacernos retroceder de aquella decisión que queríamos hacer para avanzar, para seguir adelante, para servir al Señor. ¿Sí? Cuidado. No miremos para atrás, no nos desanimemos, no caminemos como los cangrejos, ¿verdad? Hacia atrás, no, caminamos hacia adelante. No podemos ir en las mismas palabras del Señor, ¿verdad? Guiando el arado. En una ocasión dice eso, ¿verdad? Si llevamos el arado, vamos haciendo surcos, ¿no? Y volteamos atrás. ¿Para dónde nos vamos a ir? Pues, por todos lados. Tenemos que ir derechitos, mirando hacia dónde vamos, para ir dirigiendo aquello en el camino correcto, ¿verdad? Como debe ser. Un camino recto. Porque si volteamos otra vez hacia la vida que teníamos antes, si volteamos a desear lo que antes hacíamos, entonces, como dice aquí, no es apto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, grandes enseñanzas de nuestro Señor. Con cosas tan sencillas, Dios lo convierte en enseñanzas maravillosas, enormes para nosotros, ¿verdad? De gran beneficio. Así que al pueblo, hermanos, si regresamos una vez más al libro de Éxodo, en el capítulo 32, Éxodo 32, versículo 25 al 28. Al pueblo se le permite escoger si estarían con el Señor o no. Y allí el pueblo se dividió, podemos pensar, ¿verdad? Porque nos dice del 25 al 28.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus amigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Perdón, todavía no lo ponía ahí. Dice, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Sí? Bueno, pues cuando dice aquí, hermanos, cuando Moisés hace esta pregunta, ¿quién está por Jehová? Dice que se juntó con él todos los hijos de Leví. Pero no necesariamente solamente los hijos de Leví. ¿Sí? ¿Por qué? Nos damos cuenta porque de otra manera, si solamente la tribu de Leví, recuerden, eran 12 tribus, los levitas sería solamente una tribu y todos los demás sería la gran mayoría del pueblo. Pero dice que cayeron ahí solamente, dice en el 28, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Se dice que el pueblo de Dios en ese momento eran algunos 600,000. 600 y algo mil. ¿Verdad? Entonces, no eran solamente los levitas. Sí, quizás fue algo formidable, quizás fue algo, ¿verdad?, diferente, que toda la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes de Dios, fueron fieles al Señor. Se mantuvieron estaban por Jehová Dios. Pero también, ¿verdad?, de las demás tribus podemos saber, porque sabemos que las tribus siguieron, ¿verdad? Sabemos que la descendencia, ¿verdad? Todas las tribus de Dios siguieron en esa descendencia, estuvieron en el desierto, recibieron después, años después, recibieron aquellas tierras, ¿verdad? Según la tribu de cada quien. Entonces, muy interesantes estos versículos, pero es importante, ¿verdad?, entenderlo correctamente. El punto es que Moisés ahí les dijo: ¿quién está por Jehová? Vénganse para acá. Se dividieron, pues, se dividió el pueblo y Dios les mandó, ¿verdad?, que terminaran con esos idólatras, lo cual vemos en varias ocasiones o en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Dios mandaba terminar con aquellas naciones idólatras también, ¿verdad? Porque Dios sabe que es algo que puede pervertir a su pueblo, ¿verdad? No debería estar aquella idolatría en aquella tierra. Aún Dios les decía que no se casaran con mujeres extranjeras. ¿Por qué razón? Porque los jalarían, los llevarían a la idolatría, los separarían de Dios. Nos damos cuenta de lo importante que es, jóvenes, escoger un buen esposo, una buena esposa. Alguien que nos va a llevar hacia Dios, que nos va a ayudar, ¿verdad? No alguien que nos va a jalar a otro lugar, a desviar. Porque ese es el ejemplo, la enseñanza de nuestro Señor. Josué 24:15 nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis o a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
aquí está haciendo Josué referencia también a esto que estamos viendo con Moisés. Años después, algunos años después, cuando Josué tomó el lugar de Moisés, él sabía lo que había sucedido en aquel tiempo. Así que el pueblo otra vez estaba rebelde. Otra vez estaba el pueblo rebelde y aquí dice, escojan. Otra vez le está diciendo como Moisés, ¿quién está por Jehová? Escojan a quién van a servir. Si a Dios o a los paganos, ¿verdad? Los dioses paganos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Aquí Josué está firme en lo que debe ser, en su fe a Dios, que él y su casa, no importa qué hagan los demás, mi familia y yo, mis hijos y yo, vamos a servir al Señor. Me gusta mucho que la hermana Patti en casa ella compró hace ya de tiempo un cuadro donde dice ese versículo precisamente. Pero mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? O a Jehová. Y ahí lo tiene en la entrada de la casa, con el versículo ahí puesto, ¿verdad? Bueno, eso no tiene nada que ver si en realidad no nos esforzamos por servir al Señor, ¿verdad? Pero por lo menos ahí está y podemos recordar eso cuando pasamos por ahí. Nos detenemos a mirarlo. Es importante. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de pensar de esa manera, ¿verdad? Como hijos de Dios. Bueno, el mundo estará perdido, el mundo estará en todos esos pecados, estará podrido. Como dice aquí el Señor, ¿verdad? A Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. Así está el mundo entero, hermanos, pero nosotros en nuestra casa, nuestra propia vida, serviremos al Señor. Que sea ese nuestro pensamiento. Ahora, hermanos, pues aquí mismo en Éxodo, otra vez, esta es la última ocasión que vamos a ir a estas citas aquí en el libro de Éxodo. Pronto nos acercamos a la conclusión. Pues hubo un cambio de tono. Moisés, ¿verdad? Sabemos según la descripción que baja y se da cuenta de aquello terrible que está haciendo el pueblo y en su enojo él lanzó aquellas tablas de piedra que Dios le había dado, ¿verdad? Y después ahí otra vez, ¿quién está por Jehová? Y mandó aniquilar, ¿verdad? Aquellos que no estaban por Dios. Pues ahora vemos aquí algo diferente. Éxodo 32, 30 y 31. Nos dice, y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raya ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Perdón, era hasta el 32, no hasta el 31. Entonces Moisés ahora, ¿verdad? Está abogando por el pueblo. Moisés ahora sube al monte otra vez, ¿verdad? Va a Dios y pide y ruega por el pueblo. Sí, el pueblo ha cometido un gran pecado, Señor, pero perdónales, ¿verdad? Rae o quita es lo que quiere decir. Quita ahora mi nombre, ráeme o quítame de tu libro
que has escrito. ¿Verdad? Y hemos hablado muchas veces de ese libro de la vida. Ese libro donde deben de estar nuestros nombres escritos para poder llegar a la salvación. Y si aquel nombre no está, no podremos entrar. Pero Señor, ¿que no hicimos muchos milagros? Dice nuestro Señor Jesucristo, que se dirá en aquel día. ¿Y en tu nombre echamos demonios? Apártense de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Verdad? Muchos hoy en día dicen hacer aquellas cosas. Pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues ahí está Moisés, ¿verdad? Pidiendo por el pueblo, mostrando ese amor por sus compañeros, por sus hermanos judíos. Y vemos un ejemplo muy similar a Pablo, ¿verdad? Hace poco también recordábamos aquellos versículos en que Pablo también estaba dispuesto a dar su vida, a ser anatema por sus hermanos, ¿verdad? Que él recibiera la condenación, pero que sus hermanos judíos fueran salvos. Bueno, pues eso no es posible, ¿verdad? El alma que pecare, esa pagará, dice nuestro Señor, ¿verdad? No podemos bautizarnos por alguien más. No podemos arrepentirnos por alguien más. No podemos ser fieles a Dios por alguien más. Tenemos que ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer nuestro esfuerzo, cada quien, para poder estar escritos ahí, en ese libro de Dios. Hermanos, pues como conclusión yo quería recordar estos versículos, porque también nos hablan, ¿verdad?, de estos eventos. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 7, nos dice así las Escrituras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Sí? Esto final habla, ¿verdad? Se dice que era una manera que se adoraba a esos dioses paganos. Comían, bebían y hacían alguna danza o jugaban o se divertían o algo. ¿Sí? Porque está hablando aquí de la idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, así lo hicieron. ¿Verdad? Entonces no todos. Ya sabemos que cayeron aquel día como 3,000. ¿Verdad? Que se entregaron completamente a la idolatría. Que no se arrepintieron. Que no vinieron con Moisés cuando Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Más bien quisieron quedarse del otro lado. ¿Verdad? Apartados. Apartados de Dios. No haciendo su voluntad. Hermanos, aquí claramente lo dice que esto ha sucedido, esto sucedió para nuestro ejemplo ahora, ¿verdad? ¿Sí? Que no hagamos de esa manera, que no busquemos, que no codiciemos cosas malas de ningún tipo, cosas malas ante Dios. Acuérdense, algunas cosas son buenas, pero si las ponemos antes que a Dios, entonces aquello bueno se convierte en algo malo. ¿Sí? Ni seamos
idólatras. Y la idolatría no solamente es alguna imagen o alguna figura, cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, ¿verdad? También es idolatría, como el dinero, ¿verdad? Que nos habla las Escrituras. Entonces, hermanos, pues estas palabras espero que hayan sido para nuestro beneficio. Estoy seguro que lo son, pues es la palabra de Dios. Que nos hayamos edificado, ¿verdad? En esta ocasión, como lo deseamos siempre, y sigamos meditando en esto, ¿verdad? Llevémoslo con nosotros en todo momento, día con día, seguirnos animando, estar firmes, estar dispuestos a sufrir por el Señor, porque es necesario padecer por nuestro Señor, sufrir sus sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, padecer juntamente con Él, dice las Escrituras. Así que, hermanos, gracias por su atención y ahora sigamos adorando a nuestro Dios, cantando un himno de invitación que nos va a dirigir nuestro